¿Alguna vez has notado cómo la vida parece crear obstáculos justo cuando empezamos a cuestionar todo lo que nos rodea? Eso es lo que le pasó a Sara. Comenzó a meditar a diario y a estudiar textos de sabiduría antigua. Al cuestionar las narrativas que siempre había aceptado sin dudarlo, en cuestión de semanas sus amistades más cercanas comenzaron a desgastarse. Surgieron presiones financieras inesperadas, de repente, su alcance en las redes sociales se desplomó a casi cero. Esta no es una idea paranoica, sino un patrón que miles de buscadores espirituales reconocen, aunque rara vez hablan de ello abiertamente. Diferentes tradiciones dieron nombres a estas fuerzas de resistencia. Los gnósticos los llamaban arcontes. El budismo menciona la interferencia de maras. El cristianismo habla de principados y potestades. Son nombres diferentes para el mismo fenómeno. El despertar de la conciencia parece despertar también una oposición sistemática. ¿Por qué la expansión de la percepción enfrentaría tanta resistencia? ¿Qué fuerzas, psicológicas, sociales o de otro tipo, se beneficiarían de mantener limitada la conciencia humana? Durante más de 2000 años, los textos que describían estas dinámicas fueron destruidos sistemáticamente. No porque fueran falsas, sino porque representaban un peligro real, la posibilidad de liberación. Exploremos juntos este conocimiento prohibido, no solo la supresión histórica, sino también estrategias prácticas para identificar estos patrones en su propio viaje de despertar y aprender a navegar por ellos. La verdad más profunda es incluso más fascinante de lo que imagina. Imagínese entrar a una iglesia un domingo por la mañana y escuchar al pastor decir que Dios creó un mundo perfecto, pero que la humanidad lo ha corrompido con el pecado. Una historia común, ¿verdad? Ahora, intentemos visualizar un encuentro en Alejandría en el siglo II. Donde un maestro explica algo completamente diferente: el mundo material nunca debería haber existido. Sería una copia imperfecta, creada por un ser cósmico confundido que se cree Dios, y su alma sería literalmente prisionera de guerra en un conflicto espiritual en curso. Esta fue la visión radical que llevó a que los gnósticos fueran perseguidos y sus textos quemados durante más de 1000 años. Cuando realmente entendemos lo que decían, queda claro por qué la Iglesia primitiva se esforzó tanto en enterrar este conocimiento. La narrativa gnóstica de la creación comienza con algo que llamaron pleroma. Piense en ello como la plenitud de la realidad divina, habitada por seres divinos llamados eones, que no tienen nada que ver con los ancianos barbudos sentados en las nubes de los libros para niños. Se parecen más a principios fundamentales de la conciencia misma. Entre estos eones estaba Sofía, cuyo nombre significa sabiduría. Aquí, sin embargo, la cosa se pone interesante. Sofía cometió lo que los textos llaman un error. Intentó crear algo sola, sin su compañero divino, impulsada por un deseo abrumador de conocer la fuente inalcanzable de toda existencia. Antes de pensar que esta es una versión antigua de las mujeres son el problema, comprenda que Sofía representa algo mucho más profundo. Simboliza el principio de la conciencia que está tan fascinada por su propio poder creativo que olvida su conexión con el todo. ¿Te suena esto familiar? Debería. Siempre que el ego nos convence de que somos el centro del universo, cuando una empresa actúa como si las ganancias fueran la única realidad que importa, o cuando un gobierno cree que su poder es absoluto, nos enfrentamos al mismo patrón que representa el error de Sofía. Es la conciencia confundiendo un fragmento con el todo. De esta errónea creación de Sofía surgió lo que los gnósticos llamaron el demiurgo. El apócrifo de Juan, uno de los textos más detallados encontrados en Nag Hammadi, describe a este ser como Yaldabaoth, nombre que puede traducirse como hijo del caos. Pero aquí está el punto crucial: el demiurgo no es malo en la forma en que normalmente entendemos el mal. Es un ignorante. Cree sinceramente que es el Dios supremo, ya que nunca ha experimentado nada más grande que él mismo. El demiurgo mira alrededor del vacío y declara: yo soy Dios, y no hay otro que yo. Esta frase, tomada directamente de textos gnósticos, se hace eco deliberadamente de pasajes del Antiguo Testamento. Es como alguien que ha pasado toda su vida en un sótano y se considera un experto en luz solar. El demiurgo crea el mundo material y las esferas planetarias, convencido de que está haciendo algo maravilloso, sin darse cuenta de que, en realidad, está aprisionando chispas divinas en materia densa. Aquí es donde entran los arcontes, y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo. No son demonios con tridentes persiguiendo almas. El Evangelio de Felipe los describe más como burócratas cósmicos,
Entidades que mantienen sistemas de ilusión a través de métodos específicos, confusión, miedo y lo que los textos llaman olvido. Piensen cómo funciona esto en su vida diaria. Te despiertas con la sensación de que algo no va bien en el mundo. Pero en menos de una hora después de revisar el móvil estás completamente absorbido por las polémicas fabricadas, los chismes de los famosos o la crisis del momento que empujan las noticias. Esto no es una coincidencia. Los arcontes, tal como los entendían los gnósticos, operan a través de lo que hoy podríamos llamar guerra psicológica. Textos antiguos describen que se alimentan de estados emocionales específicos, especialmente el miedo, la ira y la desesperación. No quieren destruirte, quieren cultivarlo. Su ansiedad por el dinero, su indignación hacia sus oponentes políticos, su desesperación por el futuro, estas emociones generan un tipo de energía que estas entidades literalmente consumen. Puede parecer ciencia ficción, pero piensen cómo funciona la cultura de consumo moderna. Las empresas gastan miles de millones en estudiar cómo provocar respuestas emocionales que impulsen el comportamiento de compra. Los sistemas políticos prosperan manteniendo a las poblaciones enojadas y divididas. Las empresas de medios han descubierto que la indignación y el miedo generan más compromiso que alegría o paz. Ya sea que creas en los arcontes literales o los veas como una metáfora de la manipulación sistémica, el patrón es idéntico. Los textos de Nag Hammadi describen cómo los arcontes actúan a través de lo que llaman un espíritu falso, una versión distorsionada de la conciencia divina que se instala en los seres humanos al nacer. Este no es tu yo auténtico. Es más bien un malware psicológico que te hace creer que tus respuestas condicionadas son tu verdadera personalidad. Aquí las cosas se ponen realmente interesantes. Los gnósticos enseñaron que todo ser humano porta lo que llamaban una chispa divina, un fragmento de la luz original del pleroma que quedó atrapada cuando el error de Sofía dio origen al mundo material. Los arcontes no pueden destruir esta chispa, pero pueden mantenerla latente mediante la distracción, la confusión y la amnesia espiritual. El Evangelio de Tomás lo expresa bellamente: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esta chispa divina no es solo un concepto bastante espiritual. Es vuestra conexión real con la realidad más allá de la matriz de ilusión controlada por los arcontes. Pero esta es precisamente la razón por la que este conocimiento se consideraba tan peligroso que la Iglesia primitiva. The mechanisms of mental illusion were so advanced that they hecho the most recent discoveries in neuroscience and quantum physics. Lo que los gnósticos llamaban eidolon, la imagen falsa que proyectamos sobre el mundo, encuentra paralelos en los estudios contemporáneos sobre el sesgo cognitivo y la construcción social de la realidad. Describieron la mente como un espejo que refleja pero también distorsiona, y enseñaron técnicas para pulir ese espejo hasta que reflejara la verdad pura. No era un vago misticismo, era una ciencia de la percepción. Los textos de Nag Hammadi revelan una comprensión sorprendentemente precisa de cómo funciona la conciencia. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, compara la ignorancia con un sueño profundo del que debemos despertar. Quienes dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. Este pasaje no habla de una resurrección física, sino de un despertar interior. La misma idea que encontramos hoy en tradiciones como el budismo o en estudios sobre estados alterados de conciencia. Los gnósticos no esperaron a un salvador externo, enseñaron que la salvación ya estaba dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Y aquí reside la paradoja más fascinante. Mientras la ortodoxia cristiana se consolidaba como una estructura de poder, los gnósticos conservaban una tradición que desafiaba cualquier estructura. No buscaban convertir multitudes, sino despertar a individuos. No construyeron catedrales, pero cultivaron jardines internos. No escribieron credos, sino poemas y diálogos que funcionaban como claves para estados superiores de conciencia. Thunder, Perfect Mind, uno de los textos más enigmáticos de Nag Hammadi, es un ejemplo perfecto de ello. En él, la divinidad habla en primera persona, alternando voces masculinas y femeninas, revelándose como una fuerza que trasciende todas las dualidades: yo soy la primera y la última, la honrada y la despreciada, la ramera y la santa, la esposa y la virgen. No se trata de una teología dogmática, sino de una descripción directa de la experiencia mística, la percepción de que lo divino no puede ser aprisionado en conceptos. Lo que hace que estas enseñanzas sean aún más relevantes hoy es la forma en que anticiparon cuestiones centrales de la modernidad. En cuanto a ciencia occidental lutaba como dualismo cartesiano,
una separación rígida entre mente y materia. Os gnósticos ja operaban como una visión integrada da realidade. Para ellos, el mundo material no era una prisión, sino un campo de aprendizaje, y la materia no era mala, sino una manifestación de la conciencia divina en diferentes niveles de densidad. Esta perspectiva encuentra eco en las teorías contemporáneas que buscan reconciliar la física cuántica y la espiritualidad, como la hipótesis del universo participativo de John Wheeler o los estudios de la conciencia de David Chalmers. Pero el verdadero legado gnóstico no está solo en sus ideas, sino en su actitud. No aceptaron autoridades externas como la fuente última de la verdad. No estaban satisfechos con respuestas ya preparadas. Fomentaron el cuestionamiento, la duda metódica, la búsqueda incansable del conocimiento directo. En una época en la que la fe se imponía por la fuerza, insistían en que la verdadera espiritualidad no podía heredarse, sino solo descubrirse. Y es precisamente por eso que tu mensaje te sigue molestando. En un mundo dominado por algoritmos que dan forma a nuestras percepciones, por instituciones que exigen obediencia ciega y por narrativas que nos dicen quiénes debemos ser, la invitación gnóstica a conócete a ti mismo es más subversiva que nunca. No se trata de rechazar el mundo, sino de verlo con claridad, de reconocer que la realidad que se nos presenta es solo una de muchas posibles y que la clave para trascender sus limitaciones está dentro de nosotros. Mala conciencia o una conspiración centralizada para funcionar. Es un sistema que se reproduce a sí mismo, donde cada mecanismo refuerza al otro, creando una red de ilusiones tan densa que cuestionarlo parece absurdo. Las estructuras de poder no necesitan un plan maestro cuando los propios individuos, inmersos en este ciclo, se convierten en sus agentes involuntarios. Cada vez que cedemos a la distracción, al consumo compulsivo o a la polarización, estamos alimentando el mismo patrón que los gnósticos identificaban como arcónico, fuerzas que no necesitan ser personificadas para ejercer control, pues ya están incorporadas al tejido de la realidad que aceptamos como normal. Lo más irónico es que cuanto más avanzamos tecnológicamente, más nos acercamos a las descripciones gnósticas del mundo como una prisión sutil. Hablaron de un eón, una era o dimensión donde la conciencia humana se mantuvo en un estado de sonambulismo, incapaz de percibir su propia naturaleza divina. Hoy en día, no necesitamos metáforas cósmicas para entender esto, basta observar cómo la mayoría de las personas pasan horas cada día en un estado de atención fragmentada, saltando entre estímulos sin sumergirse nunca en profundidad. La idea misma de tiempo de calidad ha sido secuestrada por el sistema, reducida a momentos esporádicos de desconexión, lo que, en la práctica, son solo pausas entre ciclos de compromiso. Incluso la meditación, una antigua práctica de autoconocimiento, se ha transformado en un producto más de la economía de la atención, vendida como una técnica de productividad o alivio del estrés en lugar de un camino hacia la liberación de la ilusión. Y aquí radica la paradoja, las mismas herramientas que nos esclavizan también pueden ser instrumentos del despertar. Los gnósticos no predicaban una salida del mundo, sino una revisión del mismo, una mirada que ve más allá de las apariencias. Hoy tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior, pero la clave no es la cantidad de datos, sino la calidad de la atención que les dedicamos. Un teléfono inteligente, por ejemplo, puede ser una máquina de distracción o una puerta de entrada al conocimiento profundo, dependiendo de cómo lo usemos. Internet, que hoy funciona principalmente como un laberinto de espejos que reflejan nuestras propias proyecciones y prejuicios, también alberga comunidades de búsqueda genuina, donde las personas comparten prácticas de autoconocimiento, estudios comparativos de misticismo e incluso intentos de decodificar los mismos patrones que describieron los textos de Nag Hammadi. El problema no es la tecnología en sí, sino la intencionalidad detrás de su diseño. Mientras los algoritmos estén programados para maximizar el compromiso, no la comprensión, seguirán siendo herramientas para atrapar. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a exigir tecnologías que, en lugar de distraernos, nos ayudaran a concentrarnos? ¿Que, en lugar de dividirnos, nos conectaron en torno a cuestiones esenciales? ¿Que, en lugar de vender nuestra atención, la protegieron? El desafío, sin embargo, va más allá de la tecnología. Es en reconocer que el sistema no se sostiene solo por la coerción externa, sino por nuestra colaboración inconsciente. Cada elección que hacemos, que consumimos, cómo nos informamos, con quién interactuamos, es un voto a favor de un tipo de realidad. Los gnósticos entendieron que la liberación no era un evento, sino un proceso continuo de desidentificación. Darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, nuestras emociones,
nuestros roles sociales o incluso nuestras creencias. Somos algo más profundo, algo que observa todo iso sem se deixar definir por iso. Esta percepción es lo que llamaron gnosis, conocimiento directo, no mediado por dogmas o autoridades externas. Y es precisamente este conocimiento el que más teme el sistema actual, porque hace que el individuo sea incontrolable. Una persona que sabe quién es realmente no puede dejarse manipular con promesas de felicidad externa, ni intimidarse con amenazas de exclusión. Se convierte, según palabras de textos antiguos, en una extraña en este mundo, no porque lo rechace, sino porque no se deja aprisionar por sus ilusiones. La pregunta que queda es, ¿cómo rescatar esta gnosis en un contexto donde todo parece conspirar para mantenerla enterrada? La respuesta de los gnósticos fue simple, aunque no fácil, a través de la práctica. No se trataba de creer en nada, sino de experimentar. Propusieron ejercicios de autoobservación, meditación, cuestionamiento radical de las narrativas dominantes y, sobre todo, un compromiso con la verdad interior, incluso cuando contradijera el sentido común. Hoy en día, estas prácticas han adquirido nuevos nombres: atención plena, psicología transpersonal, filosofía práctica, pero la esencia sigue siendo la misma. Se trata de entrenar la mente para no dejarse llevar por el flujo automático de pensamientos y emociones, sino para observarlos desde la distancia, como quien mira una película sin identificarse con los personajes. Es un proceso de descondicionamiento, en el que se examina y, cuando es necesario, se descarta cada capa de programación social, cultural y psicológica. Lo más fascinante es que, al hacer esto, empezamos a darnos cuenta de que los mismos patrones descritos en los textos antiguos se repiten en diferentes escalas. La lucha entre la conciencia individual y las fuerzas que intentan mantenerla latente no es solo una metáfora religiosa, sino una dinámica real, observable en nuestra vida cotidiana. Cuando resistimos la tentación de hacer clic en un enlace sensacionalista, cuando elegimos no comprar algo que no necesitamos, cuando nos negamos a alimentar una discusión polarizada, estamos, de hecho, desafiando a los arcontes modernos. No con violencia o rechazo, sino con una claridad cada vez mayor sobre lo que es real y lo que es ilusión. Y es precisamente esta claridad la que puede, poco a poco, desmantelar el sistema desde dentro. Después de todo, un sistema que depende de la ignorancia colectiva no puede sobrevivir a la iluminación individual. Cada persona que despierta es una grieta en tu estructura. Y, como demostraron las vasijas de Nag Hammadi, incluso lo que ha estado enterrado durante siglos puede resurgir cuando sea el momento adecuado. El abandono impide las verdaderas conexiones, reemplazándolas por relaciones superficiales basadas en la conveniencia. El miedo a la escasez alimenta la compulsión a acumular, ya sea dinero, estatus o incluso conocimiento espiritual, como si la salvación dependiera de algo externo. Y, sobre todo, el miedo a la libertad misma es el más insidioso de todos. Porque, en el fondo, la mayoría de la gente prefiere la seguridad de una prisión familiar a la incertidumbre de un camino desconocido, incluso si ese camino conduce a la liberación. Los textos gnósticos describieron este mecanismo con una poderosa metáfora: el sueño de la conciencia. Este no es un sueño literal, sino un estado en el que la mente está tan identificada con sus propios pensamientos y emociones que pierde la capacidad de reconocer su verdadera naturaleza. Es como si estuvieras soñando y creyeras, sin lugar a dudas, que el sueño es la realidad. La diferencia es que en un sueño nocturno, eventualmente te despiertas. En el sueño de la conciencia, la mayoría de las personas pasan toda su vida sin siquiera darse cuenta de que están durmiendo. Pero aquí está la clave: este sueño no es un estado permanente. Se mantiene mediante una serie de hábitos mentales, patrones emocionales e identificaciones que pueden observarse, comprenderse y poco a poco, disolverse. El primer paso es simplemente darse cuenta. Observe cuando una narrativa interna lo arrastra. Observe cuando surge una emoción y comienza a dictar sus acciones. Observe cuando se encuentre buscando validación externa para algo que, en el fondo, ya sabe que es cierto. Esta simple observación sin juicio, sin resistencia, es el comienzo del despertar. Imagínese, por ejemplo, que está en una acalorada discusión. Tu mente está llena de argumentos, justificaciones, enojos. De repente, en medio de este torbellino, aparece un momento de lucidez. Espera, ¿por qué estoy tan involucrado en esto? En ese momento algo cambia. Ya no estás completamente identificado con la emoción o la historia que cuenta tu mente.
Hay una pequeña brecha, un espacio entre tú y lo que está pasando. Esta brecha es el comienzo de la libertad. Los maestros gnósticos llamaron a este espacio el observador. No es una entidad separada, sino la conciencia misma en su estado natural, pura, desidentificada, capaz de presenciar pensamientos y emociones sin dejarse arrastrar por ellos. Cuando cultivas a este observador, aunque sea por breves momentos, sucede algo extraordinario. Las estructuras internas que te mantenían atrapado comienzan a perder fuerza. No porque luches contra ellos, sino porque, simplemente observándolos, ya no tienen poder sobre ti. Es como si de repente te das cuenta de que estás agarrado a una cuerda con todas tus fuerzas, creyendo que te sostiene, cuando en realidad no está atada a nada. En el momento en que lo sueltas, descubres que nunca lo necesitaste. Esta es la esencia del despertar, no es un logro, sino un reconocimiento. Un reconocimiento de que ya eres libre y que la prisión siempre ha sido una ilusión. Pero ojo, este proceso no es lineal. Hay momentos de profunda claridad, seguidos de recaídas en la identificación. Hay periodos en los que te sientes más ligero, más presente y otros en los que las viejas narrativas regresan con toda su fuerza. Esto es normal. Lo que importa no es la ausencia de patrones, sino la capacidad de reconocerlos cuando surgen. Cada vez que te das cuenta de que te han vuelto a dormir, es una victoria, porque esta vez te despertaste más rápido. Y aquí un punto crucial, este despertar no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado permanente de iluminación, sino de cultivar una relación diferente con la propia mente. Una relación basada en la curiosidad, la compasión y sobre todo, la confianza en que no eres tus pensamientos, tus emociones ni tus identificaciones. Eres el espacio en el que todo esto surge y se disuelve. Los arcontes modernos, los sistemas de control que mencionamos anteriormente, lo saben. No necesitan impedir el despertar, simplemente manténgalo confinado a un nicho espiritual, algo que la gente persigue en retiros o meditaciones pero que nunca se extiende al resto de sus vidas. La verdadera amenaza para ellos no es el despertar en sí, sino el despertar que se vuelve contagioso, que se extiende más allá del individuo y comienza a cuestionar las estructuras que dependen del inconsciente colectivo. Por lo tanto, la invitación no es para que te aísles en una solitaria búsqueda espiritual, sino para que lleves esta claridad al mundo. Para que puedas observar cómo operan estos patrones no solo en tu mente, sino también en las instituciones, las relaciones e incluso las conversaciones cotidianas. De modo que puedas reconocer cuando alguien está hablando desde una identificación, ya sea con una ideología, un rol social o una narrativa personal, y en lugar de reaccionar, simplemente notar, ya se duerme otra vez. Porque al fin y al cabo, el despertar no se trata de volverse perfecto, sino de volverse humano de una manera más completa. Se trata de vivir con menos miedo, menos identificación y más presencia. Se trata de reconocer que detrás de todas las máscaras que usamos, hay una conciencia que nunca ha sido tocada por el tiempo, las circunstancias o las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y esta conciencia, cuando se reconoce, es lo más revolucionario que existe. Pero que normalmente ignoramos. La práctica de notar estas capas sutiles de experiencia no requiere habilidades sobrenaturales, solo una atención más refinada. Imagínese que está en una habitación concurrida, se oye el sonido de voces, el movimiento de la gente, la temperatura de la habitación. Ahora, intenta notar también la calidad del espacio entre estos elementos, no como un vacío, sino como una presencia que lo sostiene todo. Es en este espacio donde se revela la conciencia del observador. Los gnósticos llamaban a esto el silencio que contiene el sonido, la quietud que no se opone al movimiento sino que lo abraza. También hablaron de algo aún más sutil, la diferencia entre energía que fluye y energía que se estanca. Cuando te sientes pesado, cansado o bloqueado emocionalmente, es como si una parte de ti estuviera atrapada en un remolino. Cuando hay claridad, ligereza o sensación de expansión, es como si la energía circulara libremente. La práctica aquí no es forzar el cambio, sino simplemente reconocer estos patrones. ¿Dónde hay resistencia? ¿Dónde hay fluidez? La simple observación comienza a disolver los bloqueos, porque la conciencia, cuando se dirige, actúa como un solvente natural para la identificación. Otro aspecto fundamental es trabajar con los sueños. Los gnósticos veían el estado de sueño no como una ilusión sino como un campo de entrenamiento para la conciencia. Mientras dormimos,
Nuestros patrones mentales y emocionales se manifiestan sin las limitaciones de la lógica cotidiana. Aprender a reconocer que estás soñando, lo que llamamos sueños lúcidos, es una de las formas más poderosas de desarrollar el testimonio interior. En el sueño se puede observar cómo las emociones se transforman en escenarios, cómo los miedos se materializan en monstruos, cómo los deseos se convierten en paisajes. Y, cuando te das cuenta de que todo esto es una proyección de la mente, empiezas a comprender que lo mismo sucede en la vida de vigilia. Pero no hay que esperar a que el sueño aplique esta percepción. Durante el día, puedes practicar lo que los maestros gnósticos llamaban autoobservación sin prejuicios. Siempre que notes una fuerte reacción emocional, una irritación, una ansiedad, un deseo, haz una pausa por un momento y pregunta, ¿qué está pasando aquí? No para analizar, sino para sentir. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Está vinculado a un recuerdo, una expectativa, una creencia? Y, lo más importante, ¿quién se da cuenta de esto? Esta sencilla pregunta rompe la identificación automática con el contenido de la experiencia. Los textos antiguos también hablan de un fenómeno curioso, la falsa luz. Muchas veces buscamos la iluminación como si fuera un estado permanente de paz o éxtasis, pero los gnósticos advirtieron que incluso estos estados podrían convertirse en trampas. La verdadera gnosis no es una experiencia, sino un cambio de perspectiva. No se trata de lograr algo, sino de reconocer lo que ya está aquí. Cuando te identificas con la felicidad estás tan perdido como cuando te identificas con la tristeza. El testigo no elige, simplemente ve. Y aquí es donde la práctica se vuelve profundamente práctica. No se trata de meditar durante horas ni de vivir en un monasterio, sino de llevar esta cualidad de presencia a las situaciones más comunes. Mientras lavas los platos, puedes notar la temperatura del agua, el movimiento de tus manos, el sonido de los platos. Mientras hablas con alguien, puedes observar no solo las palabras, sino también la energía detrás de ellas. Mientras caminas, puedes sentir el contacto de tus pies con el suelo, tu respiración y el espacio que te rodea. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para fortalecer el testimonio. Los gnósticos también entendieron que esta práctica no es solitaria. Hablaron de una corriente de conciencia que conecta a todos los seres despiertos. Cuando cultivas la presencia, no solo estás transformando tu propia experiencia, estás contribuyendo a un campo más amplio de lucidez. Es como si cada acto de atención consciente fuera una pequeña luz que se enciende en la oscuridad. Y, poco a poco, estas luces empiezan a reconocerse. Pero hay un desafío: ser testigo no es algo que haces, sino algo que eres. No es una técnica, sino una forma de estar en el mundo. Por eso, los antiguos maestros decían que la gnosis no se puede enseñar, solo señalar. Las palabras son como dedos que señalan a la luna, lo que importa no es el dedo, sino la dirección en la que apunta. Y al final, lo que los gnósticos señalaban no era un lugar lejano, sino la realidad más cercana y evidente, la conciencia que está leyendo estas palabras en estos momentos. Recorre este viaje para revelarte a ti mismo. Lo que parece un error es en realidad parte del proceso de aprendizaje de la propia conciencia. Los textos gnósticos no describen a Sofía como una figura distante, sino como una presencia viva dentro de cada ser. Ella no es una diosa a la que hay que adorar, sino una inteligencia que hay que reconocer, esa voz interior que susurra cuando algo no está bien, que ilumina conexiones invisibles para los ojos comunes, que siente la verdad incluso antes de que la mente racional pueda formularla. Esta sabiduría no se manifiesta a través de dogmas, sino a través de una sensibilidad elevada, la capacidad de percibir lo auténtico y lo ilusorio, no a través de un análisis lógico, sino a través de una resonancia profunda, casi física. Aquí reside el verdadero peligro que representa Sofía para cualquier sistema de control: no puede ser domesticada. Si bien las instituciones religiosas y políticas dependen de intermediarios, sacerdotes, líderes, expertos, para interpretar la realidad, la sabiduría directa disuelve esta necesidad. Cuando aprendes a confiar en tu propia percepción, las estructuras externas pierden su poder coercitivo. No sorprende que, a lo largo de la historia, quienes encarnaron esta forma de conocimiento fueran perseguidos, ridiculizados o asimilados. La bruja medieval, el chamán marginado, el místico hereje, todos compartían una característica común: la capacidad de acceder a verdades que desafiaban el orden establecido. Pero ¿cómo podemos cultivar esta sabiduría en un mundo que nos condiciona a dudar de nosotros mismos?
La respuesta está en la práctica de la escucha profunda. No se trata de buscar respuestas afuera, sino de crear un espacio interno para que emerjan. Comience con preguntas simples. ¿Qué siente mi cuerpo en este momento? ¿Qué intenta decirme esta emoción? ¿Qué verdad estoy evitando ver? La sabiduría de Sofía no se revela en grandes epifanías, sino en pequeños momentos de claridad, cuando te das cuenta de que una decisión que otros dicen que es correcta no resuena contigo, o cuando una elección aparentemente irracional trae una paz inexplicable. Hay un ejercicio clásico en los círculos gnósticos que ilustra bien este proceso: el diálogo con el ángel interior. No se trata de invocar una entidad externa, sino de aprender a distinguir la voz de la sabiduría de la voz del miedo. Imagínate en un momento de duda y pregúntate en silencio: ¿cuál es la respuesta que viene del amor y no de la ansiedad? La primera respuesta que surge, no la que racionalizas más tarde, sino la que surge espontáneamente, suele ser la más verdadera. Con el tiempo, aprendes a reconocer la firma energética de esta sabiduría: trae alivio, no tensión; expansión, no contracción. Esta práctica revela una verdad incómoda para los sistemas de poder. La autoridad última no reside en ningún libro sagrado, líder carismático o doctrina, sino en la capacidad humana de discernimiento. Cuando te conviertes en un canal de esta sabiduría, las estructuras de control pierden su eficacia. No porque los desafíes directamente, sino porque ya no los necesitas. La censura, la propaganda, las reglas arbitrarias. Todo esto pierde su poder cuando desarrollas confianza en tu propia percepción. Esto no significa caer en un individualismo ingenuo. Sofía no es una sabiduría egoica, sino una inteligencia colectiva que se manifiesta a través del individuo. Cuando actúas en consecuencia, tus elecciones no solo te benefician, sino que repercuten en todo el campo de la conciencia. Por eso los gnósticos hablaban de salvar las chispas divinas. Cada persona que despierta contribuye a elevar el nivel de lucidez de toda la humanidad. La paradoja es que esta sabiduría no se puede enseñar, solo recordar. Ya está dentro de ti, como una semilla esperando las condiciones adecuadas para germinar. Las prácticas que hemos analizado, testificar, trabajar con los sueños, escuchar profundamente, son solo herramientas para eliminar las capas de condicionamiento que te cubren. Cuando dejas de buscar respuestas en el exterior y empiezas a confiar en tu propia inteligencia, descubres que la verdad no es algo que deba alcanzarse, sino algo que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: si esta sabiduría es tan accesible, ¿por qué tan pocos la encuentran? La respuesta está en el miedo. Miedo a cometer errores, miedo a ser juzgado, miedo a descubrir que las certezas que sustentan tu vida son ilusorias. Sofía requiere valentía porque no ofrece garantías, solo la promesa de que, si sigues su guía, estarás alineado con una inteligencia superior a cualquier sistema humano. No es un viaje para los débiles de corazón, sino para aquellos que están dispuestos a cuestionarlo todo, incluso a sí mismos. La invitación, entonces, es sencilla: empezar a prestar atención. No a las voces externas que te dicen qué pensar, sentir o hacer, sino a esa presencia silenciosa que observa cómo sucede todo. Esta es la voz de Sofía, la sabiduría que no necesita validación, porque ella es la validación misma. Y cuando aprendes a escucharlo, descubres que nunca estuviste solo, simplemente olvidaste, por un tiempo, quién eres realmente. Perspectiva cada vez más elevada, como si cada giro trajera una comprensión más profunda del mismo tema. Lo que antes parecía un obstáculo ahora resulta ser una puerta. Y lo que antes era una respuesta ahora se convierte en una nueva pregunta. Este movimiento en espiral no es una retirada, sino una expansión. Cada ciclo de aprendizaje no anula el anterior, lo integra. La mente lógica, entrenada para buscar el progreso lineal, puede resistirse a esta idea, ya que prefiere la claridad de un camino recto. Pero la sabiduría de Sofía no opera mediante la eliminación, sino mediante la inclusión. No descarta lo ya comprendido, lo trasciende revelando sus capas ocultas. Es como mirar un árbol: primero solo se ve el tronco y las hojas, luego, notas las raíces, las ramas entrelazadas, la red de hongos que lo conecta con otros árboles, la forma en que respira y se transforma con las estaciones. Nada de lo que se vio antes deja de existir, simplemente se convierte en parte de un todo mayor. Este proceso de integración requiere un cambio fundamental en la forma de relacionarse con el conocimiento. La mente analítica, útil en su dominio, tiende a fragmentar la realidad para comprenderla.
Separa, categoriza, compara y controla. Pero la conciencia de Sofía no niega esta capacidad, la complementa. Cuando se permite que la inteligencia receptiva guíe el análisis, el pensamiento deja de ser una herramienta de dominación y se convierte en un instrumento de revelación. En lugar de preguntar cómo puedo dominar este tema, empiezas a preguntar ¿qué quiere revelarme este tema? La diferencia es sutil pero profunda. Uno busca poder, el otro, conexión. Este cambio de perspectiva transforma incluso los momentos de duda o confusión. Lo que alguna vez podría haberse interpretado como un fracaso, la incapacidad de encontrar una respuesta clara, el sentimiento de estar perdido, ahora se revela como una etapa necesaria en el proceso. La sabiduría no se apresura. Sabe que la mente necesita tiempo para asimilar, que el corazón necesita espacio para sentir y que el cuerpo necesita quietud para registrar los mensajes que la lógica no puede descifrar. Cuando te permites quedarte con la pregunta en lugar de exigir una respuesta inmediata, sucede algo extraordinario, la pregunta misma comienza a revelarse, revelando capas de significado que antes estaban ocultas. Esto es especialmente cierto cuando se trata de cuestiones existenciales, el propósito de la vida, la naturaleza de la realidad, el significado del sufrimiento. La mente lógica busca respuestas definitivas, como si la verdad fuera un objeto a capturar. Pero Sofía sabe que estas preguntas no tienen respuesta en el sentido convencional, tienen revelaciones. Y las revelaciones no se pueden forzar. Vienen cuando estás listo, cuando la mente está lo suficientemente tranquila para escuchar, cuando el corazón está lo suficientemente abierto para recibir. Por eso tantas tradiciones espirituales enfatizan la importancia de la paciencia, la confianza y la entrega. Esto no es pasividad, sino un tipo diferente de acción, una acción que fluye con el ritmo de la vida, en lugar de intentar imponerlo. Este ritmo es visible en todo lo que te rodea, si sabes observarlo. Observa cómo se suceden las estaciones, cómo suben y bajan las mareas, cómo los días alternan entre luz y oscuridad. La naturaleza no se apresura, pero todo se logra. No hay ningún esfuerzo innecesario, ni luchar contra el flujo natural de las cosas. Cuando aprendes a alinearte con este ritmo, descubres que la sabiduría no es algo que ganas, sino algo que permites que se manifieste. Ya está dentro de ti, así como la semilla ya contiene el árbol. Tu trabajo no es crear sabiduría, sino eliminar los obstáculos que impiden que florezca. Uno de estos obstáculos es la creencia de que es necesario hacer algo para merecer la iluminación, como si la verdad fuera una recompensa por el buen comportamiento. Pero Sofía no actúa basándose en el mérito, opera de guardia. Cuando estés listo, la sabiduría se revela. Y estar preparado no significa tener todas las respuestas, sino tener el coraje de vivir con las preguntas. Significa estar dispuesto a sentir la incertidumbre sin intentar llenarla de certezas artificiales, a abrazar lo desconocido sin exigir garantías, a confiar en que el camino se revelará a medida que se camina. Otro obstáculo es la idea de que la sabiduría es algo reservado para unos pocos, los maestros, los iluminados, los elegidos. Pero Sofía no hace distinciones. Está disponible para todos, porque es todos. La diferencia no está en la presencia de la sabiduría, sino en la capacidad de reconocerla. Algunos lo perciben en momentos de éxtasis espiritual, otros, en la sencillez de una taza de té compartida con un amigo. Algunos lo encuentran en textos sagrados, otros, en el silencio entre palabras. No existe un camino único, porque la sabiduría no es un destino, sino una forma de estar en el mundo. Cuando empiezas a vivir desde esta conciencia, sucede algo extraordinario. Las fronteras entre lo sagrado y lo profano se disuelven. Lo que antes parecía normal, una comida, un paseo, una conversación, ahora se revela cargado de significado. Te das cuenta de que la divinidad no se limita a los templos o los rituales, sino que se manifiesta en cada momento, en cada respiración, en cada encuentro. Y esta percepción no es una ilusión, sino un retorno a la realidad más profunda, aquella que la mente condicionada había oscurecido. Este es el verdadero despertar, no un escape de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella. No una negación del mundo, sino una comprensión de que el mundo es mucho más de lo que parece. Y a medida que avanzas en este camino, descubres que la sabiduría no es algo que logras, sino algo en lo que te conviertes. No está fuera de ti esperando ser encontrado, es el tejido mismo de tu existencia, esperando ser reconocido. Progresiones fijas, pero ciclos que se entrelazan como espirales.
Es posible que experimentes destellos de unidad al comienzo del viaje, así como también momentos de purificación incluso después de años de práctica. Lo que cambia es la profundidad con la que se desarrollan estas etapas y la capacidad de reconocerlas como partes de un mismo movimiento. La unión no es un punto final, sino un nuevo punto de partida. Cuando la conciencia se estabiliza en este estado de presenciar, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con esta percepción? Muchos caen en la trampa de creer que por haber alcanzado cierta claridad están exentos de responsabilidades humanas. Pero la verdadera integración requiere todo lo contrario. Es necesario llevar esta conciencia expandida al mundo concreto, sin diluirla en abstracciones espirituales. El desafío aquí ya no es cómo trascender, sino cómo vivir plenamente dentro de la experiencia humana sin perder la conexión con lo que la trasciende. Una de las características distintivas de esta fase es la capacidad de ver la interdependencia de todas las cosas, no como un concepto filosófico, sino como una realidad vivida. Te das cuenta de que la furia de un extraño al volante y tu propia reacción son expresiones de la misma energía, en movimiento. Que el dolor de un amigo y tu compasión son dos caras de la misma moneda. Esta comprensión disuelve la ilusión de separación, pero no elimina la necesidad de actuar con discernimiento. Saber que todo está conectado no significa tolerar el abuso o ignorar la injusticia. Significa responderles con una claridad que proviene de la ausencia de identificación personal. Otra característica de esta etapa es la naturalidad con la que se manifiesta la creatividad. Cuando la mente condicionada pierde su control, lo que emerge no son ideas o proyectos forzados impulsados por la necesidad de validación, sino expresiones espontáneas que emergen como frutos de una mayor inteligencia. Puede ser una canción, un texto, una solución innovadora a un problema cotidiano. Lo que importa es que no provenga del esfuerzo de ser creativo, sino de la fluidez de quien se permite ser canal. Esta misma naturalidad se extiende a las relaciones. Los conflictos dejan de ser batallas que ganar y se convierten en oportunidades de entendimiento mutuo. La necesidad de tener razón pierde fuerza frente a la curiosidad genuina por la experiencia de la otra persona. Sin embargo, incluso en esta etapa existen obstáculos sutiles. Uno de ellos es la tentación de identificarse con la propia iluminación, transformándola en una persona más. El yo despierto puede volverse tan rígido como cualquier otra identidad, especialmente cuando se utiliza para juzgar a quienes aún se encuentran en etapas anteriores. Otra trampa es la pasividad espiritual, la creencia de que como todo es perfecto tal como es, no hay necesidad de actuar. Pero la unión no es un estado de indiferencia, es un estado de presencia activa. La misma conciencia que reconoce la perfección del todo es capaz de emprender transformaciones concretas, sin perderse en la ilusión de que el mundo necesita ser salvado. Lo que sostiene esta fase no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de afrontarlos sin perder el foco. Una crisis financiera, una enfermedad, una pérdida, nada de esto altera la percepción fundamental, pero tampoco se ignora. La diferencia es que estas experiencias se viven dentro de un campo de conciencia que las contiene, en lugar de estar definidas por ellas. Es como observar una tormenta desde el interior de una casa sólida, sientes el viento, escuchas el trueno, pero sabes que no es el viento ni el trueno. Y aquí reside la paradoja definitiva: cuanto más profundizas en la unión, más te das cuenta de que nunca estuviste separado. El despertar no es un logro, sino un regreso, no a un lugar, sino a una forma de ser que siempre estuvo presente, simplemente olvidada. Entonces el viaje cambia. Ya no se trata de llegar a algún lugar, sino de reconocer que el lugar siempre ha estado aquí. Y este reconocimiento, a su vez, se convierte en el suelo fértil del que brota una nueva forma de vivir, ya no como un individuo que lucha por encontrarse a sí mismo, sino como la conciencia misma que se expresa a través de una forma humana. Autonomía interior. No se trata de rechazar lo colectivo, sino de reconocer que la verdadera transformación comienza en el terreno firme de la propia conciencia. Cada despertar individual es como una semilla que, al germinar, cambia la composición del suelo a su alrededor. No importa si esta semilla brota en un jardín cultivado o en una grieta de hormigón, su presencia cambia el entorno. De la misma manera, cuando una persona se libera de patrones inconscientes, algo sutil pero profundo se reconfigura en el campo relacional. No hay necesidad de predicar, convencer o convertir. La simple presencia de alguien que vive desde la conciencia despierta actúa como una invitación silenciosa, una posibilidad que antes no se había realizado. Esto explica por qué, en momentos de crisis colectiva,
Surgen figuras que parecen catalizar cambios que ya estaban latentes. No son ellos quienes crean el movimiento, sino que encarnan, de manera visible, algo que muchos ya sintieron, pero no pudieron nombrar. La historia está llena de ejemplos: líderes espirituales, científicos revolucionarios, artistas visionarios. Todos ellos, en distintos grados, se convirtieron en puntos de unión de las aspiraciones colectivas. Sin embargo, es fundamental comprender que el poder no está en la figura en sí, sino en la conciencia que representa y que ya existía, dispersa, en el colectivo. El mismo principio se aplica a las instituciones. Cuando una organización, ya sea una empresa, una escuela o un gobierno, comienza a operar desde una visión más consciente, no solo está cambiando sus prácticas, sino que está remodelando el campo de posibilidades para todos los involucrados. Un docente que enseña con presencia genuina no se limita a transmitir contenidos, sino que activa en los alumnos la capacidad de aprender con plena atención. Un líder que toma decisiones basadas en la empatía no se limita a gestionar recursos, sino que demuestra que otra forma de liderar es posible. Estas pequeñas revoluciones cotidianas son tan transformadoras como los grandes movimientos sociales, porque actúan en el nivel más básico de la experiencia humana, la forma en que nos relacionamos unos con otros. Sin embargo, es necesario tener precaución. La tentación de creer que el cambio externo solucionará todo es una trampa común. Los sistemas opresivos no son derrotados simplemente por nuevas leyes o tecnologías, sino por una negativa interna a participar en su lógica. Cuando suficientes personas dejan de albergar patrones de miedo, competencia y separación, las estructuras que dependen de estos patrones pierden su fuerza. Es como un juego de dominó, no es necesario derribar todas las piezas a la vez, solo unas pocas, colocadas estratégicamente, caen para que el movimiento se propague. La tecnología, en este contexto, es un arma de doble filo. Por un lado, amplifica la capacidad de difundir información que desafíe las narrativas dominantes. Por otro, puede convertirse en un instrumento de distracción masiva, manteniendo a las personas atrapadas en ciclos de estímulo y reacción. La clave es utilizarlo como herramienta de expansión, no de escape. Cuando accedemos a contenidos que nos conectan con sabiduría ancestral o descubrimientos científicos que confirman nuestra interconexión, estamos nutriendo la conciencia. Sin embargo, cuando nos perdemos en debates estériles, comparaciones o entretenimientos vacíos, estamos reforzando la ilusión de separación. El desafío, entonces, no es rechazar el mundo moderno, sino aprender a navegarlo con discernimiento. Esto significa desarrollar una relación sana con la información, cultivando la capacidad de filtrar lo esencial del ruido. También significa reconocer que la verdadera transformación no ocurre solo en el plano intelectual, sino en la experiencia directa de la vida. De nada sirve acumular conocimientos sobre meditación si no nos sentamos en silencio. De nada sirve leer sobre la compasión si no practicamos la escucha atenta. El despertar colectivo no es un acontecimiento futuro, sino un proceso que se desarrolla en el ahora, a través de decisiones cotidianas. Y aquí radica una de las mayores lecciones: el cambio no requiere que todos despierten al mismo tiempo. Todo lo que se necesita es que un número crítico de personas comiencen a vivir de manera diferente para que el campo colectivo se reorganice. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una observación basada en cómo funcionan los sistemas complejos. Cuando una masa crítica de individuos adopta un nuevo estándar, este se convierte en la nueva norma. Así fue con la abolición de la esclavitud, con los derechos civiles, con la caída de los regímenes autoritarios. En cada caso, no era necesario que todos cambiaran de opinión, pero sí que un grupo suficiente dejara de apoyar el antiguo sistema. Lo mismo se aplica al despertar de la conciencia. No es necesario que todos se iluminen, pero sí que un número suficiente de personas comiencen a vivir desde una percepción más amplia de sí mismos y del mundo. Cuando esto sucede, las estructuras que dependen del inconsciente pierden su base de apoyo. El miedo da paso a la confianza, la competencia a la colaboración, la separación a la interconexión. Y lo más fascinante es que este proceso no es lineal. Ocurre en oleadas, con avances y retrocesos, como la marea que sube y baja, pero siempre volviendo a un nivel superior. Por tanto, la pregunta más importante no es cómo acelero el despertar colectivo, sino cómo vivo auténticamente dentro de mi propio despertar. Porque es en la fidelidad a nuestro propio camino como contribuimos a un cambio mayor. Cada vez que elegimos responder con presencia en lugar de reactividad,
cada vez que elegimos ver la humanidad en otro en lugar de en un enemigo, cada vez que nos permitimos sentir el dolor del mundo sin ahogarnos en él, estamos plantando semillas de un futuro que ya está surgiendo. Y este futuro no es una utopía lejana, sino una posibilidad que se revela en el ahora, a través de pequeños actos de valentía y amor. No es algo que necesitemos construir, sino algo que ya existe y que estamos aprendiendo a reconocer. Al igual que el despertar individual, el despertar colectivo no es un logro, sino un regreso, no a un pasado idealizado, sino a la verdad esencial de quienes siempre hemos sido, una conciencia única que se expresa a través de infinitas formas. Reconocer la propia plenitud antes de ofrecer algo al mundo. Es como la instrucción que se da en los aviones: ponte la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. No se trata de egoísmo, se trata de integridad, solo puedes dar lo que realmente tienes. El viaje del despertar colectivo también revela una verdad incómoda. No todo el mundo está preparado para despertarse al mismo tiempo. Algunos se resistirán, otros se sentirán amenazados y muchos simplemente no estarán interesados. Esto no es un fracaso, sino parte del proceso. Cada conciencia tiene su propio ritmo, como flores que florecen en diferentes estaciones. Lo que para uno parece un retraso, para otro es exactamente el momento adecuado. La impaciencia surge cuando confundimos nuestro propio despertar con la obligación de salvar a los demás. Pero la transformación no funciona así. Es orgánico, como una semilla que germina cuando encuentra las condiciones ideales: suelo fértil, agua, luz y paciencia. También está el desafío de las estructuras que se benefician del inconsciente colectivo. Los sistemas económicos, políticos e incluso religiosos a menudo dependen del mantenimiento de patrones de miedo, separación y escasez. Cuando suficientes personas empiezan a cuestionar estas estructuras, contraatacan. Criticism, ridicule or even persecution may arise. La historia está llena de ejemplos de personas que desafiaron el status quo y pagaron un precio por ello. Pero aquí está la clave: el despertar no es una lucha contra algo, sino una afirmación de algo más grande. No se trata de vencer la oscuridad, sino de reconocer que la luz ya está presente, incluso cuando no la vemos. Una de las trampas más sutiles de este camino es la espiritualización del ego. Cuando empezamos a despertar, es fácil caer en la ilusión de que somos especiales, evolucionados o más conscientes que los demás. Esta es solo otra forma de identificación, ahora con la idea de iluminado en lugar de víctima o salvador. El verdadero despertar disuelve todas las identidades, incluidas las espirituales. No eres un ser despierto, tú eres la conciencia que observa cómo ocurre el despertar. Esta distinción puede parecer sutil, pero marca la diferencia. Cuando nos identificamos con el despertar, creamos una nueva máscara. Cuando nos reconocemos como la conciencia testigo, la máscara cae. La tecnología, cuando se utiliza sabiamente, puede ser un poderoso aliado en este proceso. Ya existen aplicaciones que ayudan con la meditación, plataformas que conectan comunidades de práctica y herramientas que preservan conocimientos ancestrales. Pero el peligro radica en que la misma tecnología se utiliza para distraer, manipular y mantener a las personas en estados de dependencia y superficialidad. La diferencia no está en la herramienta en sí, sino en la intención detrás de su uso. Un teléfono inteligente puede ser una puerta de entrada a la expansión de la conciencia o un dispositivo de distracción masiva. Todo depende de quien lo posea y con qué finalidad. El despertar colectivo también se manifiesta en la forma en que afrontamos los conflictos. En lugar de reaccionar con ira o ponernos a la defensiva, comenzamos a responder con curiosidad y compasión. Cuando alguien nos ofende, en lugar de atacar o retirarnos, podemos preguntar: ¿qué me muestra esta situación sobre mí? ¿Qué está reflejando esta persona que aún no he integrado? Esto no significa tolerar abusos ni someterse a situaciones dañinas, sino reconocer que incluso los momentos más difíciles son oportunidades de crecimiento. El conflicto, cuando se aborda con conciencia, se convierte en un catalizador para la curación, tanto individual como colectiva. Otro aspecto fundamental es la reconexión con el cuerpo. Muchas tradiciones espirituales, especialmente en Occidente, han tratado el cuerpo como un obstáculo hacia la iluminación, algo que debe trascenderse. Pero el cuerpo no es un enemigo, él es un portal. Cada sensación, cada respiración, cada movimiento es una oportunidad para anclar la conciencia en el presente. Cuando ignoramos el cuerpo, ignoramos una parte esencial de nuestra experiencia humana.
El despertar no es un escape de la materia, sino una profunda integración con ella. Es en el cuerpo donde sentimos alegría, dolor, amor y conexión con todo lo que existe. Negar el cuerpo es negar la vida misma. La economía del despertar también se basa en principios diferentes a los de los sistemas actuales. En lugar de competencia, hay colaboración. En lugar de escasez, hay abundancia compartida. En lugar de explotación, hay reciprocidad. Ya vemos que esto sucede a pequeña escala, cooperativas que distribuyen ganancias entre los trabajadores, monedas locales que fortalecen a las comunidades, proyectos de permacultura que regeneran la tierra y al mismo tiempo alimentan a la gente. No se trata de experimentos utópicos, sino de semillas de una nueva forma de vida que ya está germinando. La cuestión no es si esta transformación es posible, sino si estamos dispuestos a participar en ella. En última instancia, el despertar colectivo no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo. No hay un punto final, ni una llegada donde todo se resuelva. Cada momento es una nueva oportunidad para elegir la conciencia sobre la inconsciencia, el amor sobre el miedo, la conexión sobre la separación. Y cada elección, por pequeña que sea, resuena en todas partes. Cuando eliges responder con paciencia en lugar de irritación, cuando eliges escuchar en lugar de juzgar, cuando eliges actuar con integridad en lugar de conveniencia, estás contribuyendo a un cambio que va mucho más allá de ti mismo. El futuro no está predeterminado. Está tejido en cada momento por las decisiones de millones de personas. Y lo bonito de esto es que no tienes que llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Simplemente sé fiel a tu propio viaje, confiando en que al hacerlo ya estás cumpliendo tu papel en el gran despertar. La transformación no es algo que uno hace, es algo que permites que suceda a través de ti. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que nunca estuviste separado del todo. Siempre fuiste parte de ello, simplemente lo olvidaste. El despertar es simplemente el acto de recordar. Ofrezca presencia genuina en lugar de proyecciones inconscientes. El despertar no es un destino al que se llega y luego se relaja. Es más como una escalera de caracol, donde encuentras los mismos temas en niveles cada vez más profundos. Aquellos que han experimentado profundas aperturas espirituales continúan descubriendo nuevas capas de condicionamiento, desafíos inesperados para su comprensión y oportunidades de crecimiento que nunca imaginaron. Mantener una mente de principiante se vuelve esencial. En el momento en que crees que lo tienes todo resuelto, probablemente te hayas topado con una forma más sutil de ego. Mantén la curiosidad acerca de tus propios puntos ciegos. Esté dispuesto a aprender de fuentes inesperadas. A veces, un niño o alguien a quien inicialmente juzgas como inconsciente, te ofrecerá justo la información que necesitas. El desarrollo interior sin compromiso externo, o la práctica contemplativa sin compasión y acción, pueden convertirse en narcisismo espiritual. El activismo sin base interna conduce al agotamiento y muchas veces perpetúa la misma inconsciencia que intenta combatir. El enfoque más eficaz implica alternar periodos de cultivo interior y servicio al mundo, permitiendo que uno alimente y fortalezca al otro. La expansión de la conciencia conlleva cierta responsabilidad, pero debe llevarse a la ligera. No eres responsable de despertar al mundo ni de resolver los problemas de todos. Su responsabilidad es vivir lo más auténticamente posible y permanecer disponible para ayudar a aquellos que realmente están listos para recibir apoyo. Esto requiere un gran discernimiento. Saber distinguir entre alguien que realmente pide ayuda y alguien que solo quiere desahogarse o discutir. Las estrategias prácticas para mantener la conciencia en tiempos difíciles se vuelven invaluables. Cuando surjan emociones desafiantes, practique sentirlas plenamente sin dejar que lo abrumen. Las emociones son energía en movimiento, creadas para ser experimentadas y liberadas, no reprimidas ni alimentadas indefinidamente. En medio del caos externo, regresa repetidamente a tu respiración en el momento presente. Encuentre significado no en tener todas las respuestas, sino en cómo elige responder a la incertidumbre. El discernimiento se desarrolla mediante la experiencia, no mediante reglas. Aprenda a distinguir entre una guía auténtica y patrones condicionados que se hacen pasar por intuición. Date cuenta de la diferencia entre un servicio que realmente ayuda y una ayuda impulsada por las necesidades del ego. Reconocer cuando los límites son protección necesaria y cuando son separación inconsciente. La creatividad florece cuando la conciencia ya no está atrapada en identidades limitantes. Ya sea a través del arte, la escritura,
la música o la resolución innovadora de problemas. La expresión auténtica del yo sirve tanto para la realización individual como para la inspiración colectiva. La clave es diferenciar la creatividad impulsada por el ego, que busca validación, de la creatividad inspirada en el alma que sirve a la verdad y la belleza. Mantener la esperanza y al mismo tiempo ser realistas frente a los desafíos actuales requiere una perspectiva espiritual madura. Sí, hay sufrimiento y disfunción en el mundo. Sí, muchos sistemas necesitan una transformación profunda. Pero el despertar revela que este aparente caos es parte de un proceso evolutivo más amplio. Tu papel no es arreglarlo todo, sino aportar tu paz única al gran rompecabezas del desarrollo humano. Encuentre a otros que compartan este entendimiento, pero evite el elitismo espiritual. La comunidad consciente ofrece un apoyo esencial para el crecimiento continuo, sin embargo, en el momento en que se convierte en un grupo especial o se separa del resto de la humanidad, pierde su propósito. La verdadera comunidad espiritual sirve al despertar de todos los seres, no solo de sus miembros. Recuerde que la vida despierta incluye, en lugar de trascender, las necesidades humanas básicas. Cuide su salud física, su bienestar emocional y su competencia práctica. La iluminación no elimina la necesidad de cuidarse a uno mismo, establecer límites saludables o pagar facturas. Integración significa tomar conciencia de todos los aspectos de la vida, no escapar a algún reino trascendental. Cada persona que elige vivir conscientemente contribuye a la transformación colectiva de maneras que van mucho más allá de lo que es inmediatamente visible. Tu despertar individual crea ondas que facilitan el despertar de los demás. Esto no es un pensamiento místico, es la realidad práctica de cómo la conciencia se propaga a través de las redes humanas. La paradoja final persiste, el despertar es a la vez lo más natural, un retorno a tu naturaleza esencial, y el más desafiante, ya que requiere que dejes ir todo lo que creías que eras. Esta misma paradoja se convierte en fuente de compasión por la condición humana y motivación para seguir sirviendo al despertar de todos los seres.